El día de hoy, muchachos, le tengo una pequeña sorpresa. Hace unos días andaba detrás de la versión Pro de Roya Ado for Elementos. Este es un plugin que ya lo hemos visto en el canal en su versión gratuita. Nos ofrece mucha cantidad de plantilla, bloques y también widget para crear diferentes tipos de proyectos en lo que es el diseño de página web con elementos. Pero ¿qué sucede? Tiene como todo su limitancia. Pues el día de hoy le traigo este video para mostrarle lo que podemos hacer con la versión Pro de este plugin. Así que si está interesado en aprender cómo utilizar algunas de las plantillas y bloques, que lo vamos a ver todo en este video, te recomiendo que te quede y nos acompañe a descubrir todo lo que nos ofrece lo que es Roya Ado for Elementos. Así que empecemos de una vez. Para ello, como siempre, nos vamos a dirigir a lo que es el área de plugin. Nos vamos a añadir nuevo plugin. Desde aquí vamos a subir lo que sería el archivo. Nos vamos a seleccionar el archivo y por aquí lo tengo. Vamos a darle a instalar y vamos a esperar a que termine el proceso. Ya haya terminado y ya tengo mi versión Pro instalada. También me sugiere que instale la versión gratuita, porque si la versión gratuita nos facilita muchísimas opciones para trabajar, ya con lo que es la versión Pro tenemos el combo completo. Así que vamos a darle a instalar. Es muy fácil y rápido. Y ya aquí tenemos todo listo. Ya aquí nos da la bienvenida, nos muestra lo que vamos a tener a nivel de widget. Tanto widget para WooCommerce como también para diferentes tipos de plataformas. Aquí, como no tengo WooCommerce instalado, estos widgets no me lo habilita, pero en caso de que vaya a utilizar una plantilla de la que ellos nos ofrecen, que necesite lo que es WooCommerce para trabajar, lo podemos de una vez, se nos va a habilitar. Bien. Dentro de las cosas que tenemos disponibles, aparte de los widgets, tenemos los que son las extensiones, que son opciones adicionales. Tenemos el área de setting, donde podemos ver algunas de las optimizaciones que podemos hacer, tanto en lo que es WP Rocket JS, WP Optimization JS y WP Optimization CSS. Cada uno de estos es un plugin diferente, aunque todos son iguales, pero para diferentes tipos de herramientas, o se podría decir de lenguaje, para que se entienda mucho mejor. Aquí tenemos opciones para WooCommerce, como pueden observar. Tenemos MetaBoxer, Recacha para sincronizar tanto lo que es Google Maps, Recacha. Tenemos las dos versiones de Recacha. Aquí tenemos cómo hacerlo a través de lo que es del kernel. Los colores también de lo que es cada una de las opciones. También lo podemos ver por aquí. También por aquí tenemos lo que son las plantillas, que es lo más llamativo que tiene este plugin. Como pueden ver, tenemos plantillas ahí para construir proyectos por lo menos por un año. Si usted quiere hacer una inversión en un plugin que valga la pena, si usted es la persona que le gusta utilizar plantilla, creo que esta es la mejor inversión que puede hacer. Ojo, tengo que aclarar que el plugin no me está pagando a mí absolutamente nada. Lo que pasa es que tengo buena experiencia. Casualmente en la semana pasada, gracias a las plantillas que ofrece, pude sacar 2 proyectos en una semana. Algo que en mi caso se me complicaba. Mayormente un proyecto lo sacaba una semana, pero con las ayudas que me ofrecen a nivel de plantilla, de bloque y de otras opciones que vamos a ir viendo en el transcurso del video, realmente pude terminar 2 proyectos que tenía pendientes de 2 clientes en una sola semana. Eso para que ustedes vean la calidad de esta plantilla y todo lo que ofrece, que también lo vamos a ver. Vamos a darle un clic a una de ellas, y de las ventajas que tiene es esta, muchachos. Miren, tenemos la página de inicio, la página de quiénes somos, la página de servicio, la página de blog y una página de contacto. Ya lo que faltaría es modificarla a nuestro gusto. Por eso yo le dije que pude sacar 2 proyectos en una semana, y fue gracias a estas plantillas.
Las plantillas son 100% modificadas con lo que es Elementor. Aquí usted va a tener dos opciones para lo que son plantillas premium y las plantillas, estas son las gratis y premium. Si nos vamos a premium, aquí no sé por qué no me lo visualiza, pero si le doy a todos, aquí sí me va a visualizar todas las plantillas que tenemos disponibles. Aparentemente hay un pequeño de esos errores que aparecen cuando se actualiza un plugin. Parece que en este momento esta actualización está teniendo ese inconveniente, pero como pueden observar, toda esta plantilla estarían disponibles para trabajarla en diferentes proyectos. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Vamos a subir hacia arriba. Vamos a buscar. Aquí tenemos también lo que es el área de template. Podemos crear lo que son templates de header, footer, archivo, singular, producto y productos de archivo, productos de sencillo y template. Esto es muy parecido a lo que nos ofrece Elementor en el área de plantilla, si se dan cuenta. En el caso de Elementor te permite crear ventanas emergentes, entre otras cosas, botones flotantes. Pues ellos también tienen esta alternativa. Aquí podemos crear, tenemos un tutorial de lo que es Team Builder. Tenemos otro tutorial utilizando WooCommerce y Dynamic Website. También tenemos tutoriales disponibles. Ahora, de antemano le digo que el contenido está en inglés para que lo tengan eso pendiente. Tenemos un área de bloque que vamos a ver, es muy parecido a lo que son secciones. Para lo que entienden más como secciones, estas son secciones que podemos utilizar en diferentes proyectos que vayamos a realizar. Tenemos un área de pop-up también, que podemos crearlo directamente desde aquí. Tenemos el área de soporte, muy importante, muy necesaria para sacarle el 100% a lo que es este plugin. Y tenemos esta área que es para agregar nueva entrada. Aquí tenemos lo que es avanzar de ticket header, formulario, mega menú, off canvas, Instagram free. Todo esto lo podemos crear desde esta área de aquí. Si nos vamos a lo que es Elementor, vamos a crear una paginita por aquí. Mientras tanto, vamos a crear la página de home. Aquí selecciono lienzo de Elementor. Siempre recuerden que si quieren trabajar sin ningún tipo de plantilla que se le aparezca o título, deben elegir lo que es el lienzo en blanco. Vamos a esperar a que Elementor cargue. Y ya quitamos dentro de Elementor. Vamos a cerrar por aquí. Vamos a minimizar las ventanas. Seguimos cerrando. Y ya desde aquí comienzan a aparecer todos los add-ons que vamos a tener disponibles. Estos están disponibles en la versión gratuita. Como pueden ver, tenemos una gran cantidad de add-ons. Y ahí están ligados entre los gratis y lo que son de pago. Si se dan cuenta, en la versión gratuita tenemos tanto el mega menú como el menú que está disponible solamente en la versión Pro de Elementor. Así que es una alternativa que pueden utilizar en caso que no tengan Elementor Pro. Esta pregunta en los últimos videos me la están haciendo mucho y la voy a responder de una vez. Pro Elementor funciona con lo que es Royal Add for Elementor. Sí, hasta el momento funciona porque lo quise probar porque sé que a veces en los comentarios me lo dejan. Si funciona, sí funciona, no hay ningún problema con eso. Bien, algo que sí no quedé muy conforme, pero después me puse a analizar y digo, bueno, tiene su lógica. Y esta parte de aquí, si ustedes se dan cuenta, las plantillas aquí no están organizadas como lo vimos anteriormente. Por un lado, yo le encuentro muy incómodo hacerlo así, pero también me puse a pensar que, vamos a suponer, en caso de que yo quiera utilizar la página home de un key de plantilla, pero para la página de servicio me interesa la página de servicio de otro key de plantilla.
O aquí yo tengo la alternativa de hacer la búsqueda y seleccionar diferentes opciones o diferentes páginas para que se entienda mucho mejor, no solamente de un solo key de plantilla. Aquí tenemos el filtrado, premium y gratuita. Y por aquí, si ustedes conocen el nombre de una de las plantillas, por aquí usted puede hacer un filtrado. Otra de las cosas que tenemos también son las secciones, que vamos a tener lo que son header. Aquí tenemos una lista de header, footer, servicio, hero. Vamos a darle un clic. Estos son los heroes que vamos a tener. Otra cosa es lo que es el hero de secciones también. En el caso de los footers, que son los pies de página. Aquí tenemos una gran variedad. Por eso es que le digo, muchachos, que realmente si se va a hacer una inversión, háganla con este plugin. Porque vale la pena. Como pueden observar. Tenemos la zona de bloque, que fue lo que les mostré anteriormente. Aquí tenemos ya sesiones ya prediseñadas. Vamos a instalar una de ellas simplemente para probar. Vamos a buscar, vamos a probar con esta. Vamos a visualizarla para ver de qué trata. Aquí esto es como en forma de un catálogo de venta de productos. Lo que no sé si se me va a habilitar completo porque se necesitaría tener instalado WooCommerce. Pero vamos a hacer el intento. Si no, lo hacemos con el de imágenes para ver cómo queda. Ok, ahí me lo dice bien claro. Debo de tener instalado lo que es WooCommerce. Perfecto. Vamos a buscar otro que me permita mostrárselo cómo se queda. Vamos a hacer este de post. Vamos a buscar otro. Ok. Vamos a probar con esto. Ahí me muestra de qué trata. Vamos a darle a instalar. Y aquí lo tenemos. Como pueden ver, aquí es simplemente seleccionar el área que vamos a modificar y comenzar a trabajar en ella. Ahora, vamos a instalar una plantilla completa, como la que vimos anteriormente, pero no lo vamos a hacer desde aquí. Le quiero mostrar cómo hacerlo desde fuera de Elementor. Vamos a salir de aquí. Me voy a dirigir a lo que es Royal Add for Elementor. Me voy a Template Key. Y desde aquí vamos a buscar una alternativa. No nos vamos a complicar mucho, porque es simplemente para el ejemplo. Vamos a ver esta, todo lo que trae. Esta viene con mucho más páginas. Y aquí simplemente vamos a darle a importar el key. Aquí debemos de aceptar esta anuncio que nos da. Le decimos que sí. Y ya aquí comienza el proceso de lo que es la instalación. Dependiendo de la cantidad, vamos a suponer si necesita algún plugin adicional para que funcione, va a ser la duración. Como pueden observar, fue bastante rápido. Si yo le doy a previsualizar la página, muchachos, vamos a ver cómo nos la muestra. Vamos a ver si realmente queda como la vimos en la imagen principal. Y efectivamente, como pueden observar, realmente sí nos instala todo lo que necesitamos. Otra cosa es, viene con su menú ya creado. Vamos a ir probando algunas de las opciones, pero este menú es para lo que es la página fija, por lo visto. Vamos a salir de aquí. Vamos a irnos ahora sí al área de página y ustedes ven todas las páginas que ha instalado. En este caso, esta es la página de blog y esta es la página de home. Vamos a la página de home. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí la tenemos. Como pueden observar, aquí tenemos todo completamente editable. Lo podemos cambiar a nuestro gusto, si así lo deseamos. Y algo muy importante es que ya aquí tenemos los pies de página, que para poderlo modificar simplemente le damos a editar entrada y se nos va a habilitar la opción, al igual que lo que es el header aquí en adelante. Como pueden ver, es muy fácil cargar estas páginas, importarla para modificarla a nuestro gusto. Si usted quiere crear su página adicional utilizando otras plantillas, usted simplemente viene aquí, busca las plantillas que le interese, de la que le muestra.
Supongamos si yo quiero importar esta plantilla, esta que dice de quiénes somos, simplemente le doy a insertar. Claramente lo hacen en una página nueva, no lo hagan en la misma página. Aquí simplemente es para el video que lo voy a instalar debajo de la página principal. Y aquí, como pueden ver, simplemente modificamos, muchachos. Más sencillo que eso, creo que no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Así que, muchachos, ¿qué le ha parecido este plugin? En su versión Pro te ofrece muchas ventajas más, pero si quieres probar la versión gratuita también te la recomiendo, porque realmente vas a tener disponible una gran cantidad de plantillas, secciones y bloques, no tanto como la versión de pago, porque es lógico que la de pago te ofrezca más beneficio que la de gratis, pero puedes empezar con la versión gratis para que vea todo lo que va a encontrar. Ya por último, antes de irme, se me olvidó mostrarle el costo de lo que cuesta este plugin. Vamos a salir de aquí, vamos de nuevo a la página principal y me voy a su página inicial. Vamos ahí viendo, aquí nos muestra, si queremos saber un poco más de todo lo que nos ofrece, perfecto, aquí va a encontrar todas las informaciones que necesita. Y por aquí tenemos lo que es el costo, vamos a hacerlo por aquí. Aquí le damos a la opción de comprar, si lo fuéramos a comprar. Y el día de hoy, aunque quedan unos minutos, pero solamente tiene un descuento de un 20%. Y para un solo sitio está costando, sí, unos $40. Ya para 2 sitios sube a $49.99, $50. 3 sitios, $60. 5 sitios, $80. Y para 500 sitios está costando unos $198 o $180, redondeando. Los muchachos que están en los dos grupos VIP está disponible para ellos. La versión que compré le permite utilizar las actualizaciones sin ningún problema. Así que, muchachos del grupo, de los dos grupos VIP, ya saben, pueden ir probando la versión Pro porque la tienen disponible para todos ustedes. Así que, muchachos, ahora sí, espero que en los comentarios me digan qué le ha parecido este plugin. Si conocen otros plugins mejor que este, también déjenmelo saber para hacerle también un video y después hacer una comparación para ver si realmente cuál de el que ustedes recomienden y este vale la pena. Pero por el momento, para mí, este me ha gustado mucho. Así que, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase. Active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Es lo único que le pedimos, que se suscriba y así esté informado de todo el contenido que subimos en este canal. Así que nada, muchachos, me despido por el día de hoy de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.